Buenas tardes, buenas tardes. Eh, por problemas técnicos hasta esta hora estamos transmitiendo, vamos a volver a predicar el mensaje de la mañana. Estoy en la serie de verdades bíblicas que atesoro en mi corazón. Y una de las verdades bíblicas que atesoro en mi corazón es la cita de Pablo en 2 de Corintios 2 del 14 al 17. Y en la cual Pablo nos enseña que los creyentes, nos declara Pablo, que los creyentes emanan aroma de Cristo hacia el Padre y hacia el mundo. Pues, vean lo que dice Pablo: los creyentes emanamos aroma de Cristo hacia el Padre y hacia el mundo. Vayamos a la base bíblica, mis hermanos, vayamos a la base bíblica. Esta está en 2 de Corintios 2 del 14 al 17. Si tienen sus Biblias a la mano, busquen. Vamos a dar tiempo para que busquen en 2 de Corintios 2 del 14 al 17. Esto dice la base bíblica. Así que, gracias a Dios, que nos ha hecho cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un perfume fragante. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Esta es la cita, esta es la base bíblica en 2 de Corintios de Pablo, de la carta a los Corintios de Pablo. Mis hermanos, los creyentes verdaderos, emanamos aroma de Cristo hacia el Padre y hacia el mundo. En el mensaje anterior hemos expresado que una de las verdades bíblicas que yo atesoro en mi corazón es esta declaración de Pablo, de que los creyentes llevamos olor fragante del conocimiento de Cristo a todo lugar y que por lo tanto somos olor grato de Cristo para Dios y a la vez somos olor fragante para aquellos que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Y el mensaje anterior del domingo pasado me preguntaba: ¿llevo la fragancia del conocimiento de Cristo a todo lugar? ¿Llevo yo la fragancia del conocimiento de Cristo a todo lugar? ¿Soy olor grato para Dios? ¿Soy olor fragante en Cristo para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden? Y yo planteaba que esta pregunta que yo me hago también tienen que planteársela esta manada pequeña que nos visita y ustedes, los que oyen este mensaje o lo van a oír más tarde. Somos todos nosotros, mis hermanos, olor grato de Cristo para Dios. ¿Soy yo olor fragante en Cristo para los que se salvan? Esto es una pregunta de vida o muerte. Y concluía el mensaje anterior
que estos hombres y estas mujeres que llevan la fragancia del conocimiento de Cristo en todo lugar, que son olor grato para Cristo en Dios, para Dios, y olor de vida para los que se salvan, y olor de muerte para los que se pierden. Decíamos el domingo pasado que estas mujeres y estos hombres, vean, fueron bendecidos, escogidos y glorificados en Cristo por el Padre Eterno antes de la fundación del mundo. Y esto está en la carta a los Efesios y en la carta a los Romanos. Está clarísimo que fuimos escogidos antes de la fundación y bendecidos en Efesios y en Romanos, que hemos sido ya glorificados. Y decíamos también que en un momento de nuestras vidas terrenales, en un momento de nuestras vidas terrenales, fuimos sacados de las tinieblas por el Señor Jesucristo y ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Y además el Señor Jesucristo nos embiste como sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Con qué propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Y también concluíamos en el mensaje anterior que estos hombres y mujeres que manifiestan en todo lugar el fragante del conocimiento de Cristo viven en paz y con gozo, a pesar de las circunstancias. También decíamos que estos hombres y estas mujeres viven como extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Tratan de vivir en forma santa, tratando de alejarse del pecado. De tal manera que estos hombres y estas mujeres viven como luminares en este mundo, en un mundo perverso y gobernado por Satanás. Este era el resumen del mensaje anterior sobre esta verdad bíblica que atesoro en mi corazón, que los creyentes emanamos para Dios olor fragante y para el mundo. En este nuevo mensaje, en esta continuación de ese mensaje, de estas verdades bíblicas que atesoro en mi corazón, queremos conocer cuál es el pensamiento, cuáles son los comentarios de algunos pastores reconocidos sobre estas impactantes declaraciones de Pablo. Vayamos en primer lugar desmenuzando esta declaración de Pablo, yendo partes por partes. En primer lugar, vemos que Pablo afirma que los verdaderos creyentes manifiestan en todo lugar el olor fragante del conocimiento de Cristo. ¿Cómo lo dice Pablo? Recordemos, dice Pablo, gracias a Dios, porque en medio de la obra que realizó, Cristo triunfó sobre nosotros y ahora donde quiera que vamos, nos usa para hablar a otros del Señor y esparcir el Evangelio como perfume fragante. Vayamos ahora al reformador, a Juan Calvino. ¿Qué nos dice este reconocido reformador? Él comenta 2 de Corintios 2, 14, 17 y afirma que donde quiera que haya una proclamación pura y sin adornos del Evangelio, ahí se encontrará la influencia de ese olor fragante de Cristo. Repito esto, afirma Calvino que donde quiera que haya una proclamación pura y sin adornos del Evangelio, ahí se encontrará la influencia de ese olor fragante de Cristo. Hay un pastor norteamericano, Nick Batzig se llama él todavía está vivo, tendrá unos 40 años, 45 años este pastor. Él escribe 2 artículos, El altar del incienso y el aroma de Cristo. Él afirma que en la predicación del Evangelio se difunde el aroma de Cristo.
y que el aroma de Cristo, dice este pastor, llena cada lugar donde se da a conocer el conocimiento de su persona y de su obra redentora mediante su sacrificio. Y dice este pastor, y que como el Padre ama el aroma del sacrificio de Cristo, también ama que se difunda este sacrificio de su Hijo por el mundo. Termina diciendo, declarando este pastor Batzig, que como seguidores de Cristo, el aroma de Cristo emana de nosotros hacia aquellos con quienes nos encontramos en el mundo y se eleva, dice este pastor, hasta la misma sala del trono del cielo. Hay otro pastor inglés, también está vivo este pastor, Ian Hamilton. Él escribe un artículo que lo ha titulado La fragancia del conocimiento de Cristo. Él afirma que el pueblo que ha sido salvado, por el Señor, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, difunde por todas partes la fragancia del conocimiento de Cristo, proclamando, vean esto, con sus labios y con sus vidas, el triunfo y la verdad del Cristo crucificado. Esto lo dice este pastor Hamilton. Y añade este pastor que esto es posible porque estamos unidos a Cristo. Él nos recuerda que Jesucristo es la vid, que nosotros somos los sarmientos, y que la savia de su vida de Jesucristo, por el Espíritu Santo, fluye a través de la vida del creyente. Sigamos desmenuzando lo que declara Pablo. Pablo declara que los creyentes verdaderos son grato olor de Cristo para Dios, y que a la vez son olor grato para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Pero leamos la escritura, vayamos a la base escritural. Para Dios, dice la escritura, en nuestras vidas hay una suave fragancia. Es la fragancia de Cristo en nosotros, olor que llega a los salvados y a los que no lo son. Para los que no son salvos tenemos un terrible olor de muerte y condenación, pero para los que conocen a Cristo, olemos a vida que da vida. Con respecto a esta afirmación de Pablo, el reformador francés Juan Calvino, en sus comentarios, afirma que los ministros fieles y rectos del Evangelio tienen un olor agradable ante Dios, no solo cuando vivifican las almas con un olor saludable, sino también cuando traen destrucción a los incrédulos. Explica Calvino que ambos olores son agradables a Dios, el que refresca a los elegidos para la salvación y el que da un golpe mortal a los malvados. Y nos dice Calvino que cualquiera que sea el resultado de nuestra predicación es agradable a Dios, porque Dios es glorificado incluso cuando el Evangelio se convierta en ocasión de ruina para los malvados. Y termina diciendo Calvino que sea lo que sea, nunca se predica en vano, sino que invariablemente tiene un efecto que ya sea para vida o ya sea para muerte. Un famoso, el reconocido predicador inglés Matthew Henry, ¿se recuerdan que Matthew Henry, o les doy la cita, nace en 1662 y muere en 1714? Él comenta toda la Biblia. Su libro se llama Comentarios sobre toda la Biblia. Y al comentar sobre Corintios 2, 14, 16, él afirma que
que el efecto del Evangelio sobre las personas a quienes se predica es diferente, pues algunos son salvados por él, mientras que otros perecen bajo él. Dice este predicador inglés, para algunos que desprecian el Evangelio, es olor de muerte para muerte. Ellos rechazan el Evangelio para su ruina, incluso para su muerte espiritual y su muerte eterna. Para otros, dice este predicador, el Evangelio es un olor de vida para vida. La palabra para ellos, para estos, es sumamente deleitable. Para estas almas que son humildes y misericordiosas, es más dulce que la miel al paladar. Vean la diferencia del Evangelio. Algunos la rechazan, otros la aceptan porque es más dulce que la miel del paladar. Este pastor Nick Batson, que hemos citado, en su artículo Aroma de Cristo, declara que solo aquellos a quienes Dios está salvando amarán el mensaje del Evangelio. Solo aquellos a quienes Dios está salvando amarán el mensaje del Evangelio. Para ellos, dice este pastor, será un olor de vida para vida. Pero para aquellos que están pereciendo, vean, los que se están salvando y los que están pereciendo, el mensaje de Cristo crucificado y resucitado es olor de muerte para muerte. Y termina diciendo este pastor, hoy, dice, al día de hoy, el aroma de Cristo continúa difundiéndose por todo el mundo, cada vez que se proclama el Evangelio de la muerte expiatoria y de la resurrección de Cristo y de su ascensión al cielo. Quiero citar finalmente a un pastor chino, él se llama Peter Ping Sien, pero le llaman Peter Wu. Él hace un sermón que se llama ¿Cómo hueles? ¿A fragancia o a hedor? Este pastor expresa que Dios, a través de Cristo, usa a los creyentes para difundir el Evangelio como un dulce perfume y que a donde quiera que vamos la gente respira el aroma de Cristo. Esto es lo que dice este pastor. Los cristianos, señala el pastor Wu, son como un incienso dulce ofrecido a Dios, un aroma tanto para los salvos como para los que se están perdiendo a nuestro alrededor. Y que esta misma fragancia, que es agradable para algunos, es ofensiva para otros. Los que están en camino de la destrucción, señala este pastor, nos tratan como el hedor de un cadáver en descomposición. Vean lo que dice este pastor. Y termina diciendo este pastor Wu, queridos amigos, es una gran responsabilidad ser cristiano, porque somos instrumentos potenciales de vida y muerte para quienes nos rodean. En pocas palabras, termina diciendo este pastor, tenemos un impacto público, ya sea para cristianos o no cristianos. Tenemos una influencia sobre todas las personas que nos rodean. Para algunos somos un perfume seductor, que llevamos vida a sus almas. Para otros olemos un hedor repugnante. Finalmente el pastor Wu pregunta, como cristianos, ¿cómo oléis en el trabajo? ¿Cómo oléis? Eso es lo que pregunta el pastor Wu. ¿Cómo oléis en la casa? ¿Cómo oléis en la escuela? ¿En el lugar de trabajo? ¿Emites el aroma de Cristo? Sigamos desmenuzando lo que dice Pablo.
Pablo pregunta, ¿quién es adecuado para la tarea de llevar el olor fragante de Cristo a todo lugar y ser olor grato de Cristo para Dios y para los que se salvan y el olor de muerte para los que se pierden? ¿Quién es adecuado? Este predicador inglés, Matthew Henry, afirma que la obra del Evangelio es grande, dice este pastor. La obra del Evangelio es grande y nuestras fuerzas son pequeñas. Por nosotros mismos, dice este pastor, no tenemos fuerza alguna. Toda nuestra suficiencia viene de Dios. Los ministros fieles, con intenciones sinceras y esfuerzos honestos, serán aceptados por Dios, cualquiera que sea su éxito. Los ministros serán aceptados y recompensados según su fidelidad. Spurgeon, ¿qué nos dice este reconocido pastor inglés, Charles Spurgeon, que murió en 1892? Él escribe un sermón que lo titula Las elecciones, defensas y pruebas. Vean lo que dice el pastor Spurgeon. Él expresa en este sermón que el evangelio se predica a oídos de todos, pero llega con poder a algunos. Explica el pastor Spurgeon que el poder del evangelio, que el poder que está en el evangelio, no reside, vean esto por favor, mis hermanos, mis hijos, mis amigos. Explica el pastor Spurgeon que el poder que está en el evangelio no reside en la elocuencia del predicador. De lo contrario, dice este pastor, los hombres serían los que convertirían las almas. Y esto es algo sobrenatural que solo Dios lo puede hacer. Sigue diciendo Spurgeon, tampoco reside en el conocimiento del predicador. De lo contrario, consistiría en la sabiduría de hombres. El poder que convierte las almas, sigue diciendo Spurgeon, ni siquiera reside en la sencillez del predicador, ni en el patetismo con que el orador pueda emplear. No, dice este pastor, no hay algo más que, hay algo más que esto que se necesita y que donde está ausente, toda predicación es nula, es nada. Dice, y sigue insistiendo Spurgeon diciendo, podríamos predicar hasta que se nos pudriera la lengua, hasta que nos agotáramos nuestros pulmones y muramos, pero nunca un alma se convertiría a través nuestro, a menos que estuviera acompañada por el poder misterioso del Espíritu Santo, cambiando la voluntad del hombre. Y vuelvo a repetir esto. Nunca se convertiría un alma a menos que nuestra predicación estuviese acompañada por el poder del Espíritu Santo, cambiando la voluntad del hombre. En cuarto lugar, el apóstol Pablo declara que los verdaderos creyentes no falsifican ni lucran con la palabra de Dios. Esto es importante. Dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pues no somos, repito, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué nos dice Juan Calvino con respecto a esto? Juan Calvino afirma que hay falsos apóstoles que predican una especie de evangelio artificial y espurio, adulterando la palabra del Señor. Calvino nos va explicando que la doctrina de Dios se corrompe de dos maneras. Una manera directa, dice Calvino, cuando se mezcla con falsedad y mentiras, de modo que ya no es la doctrina pura y genuina de Dios. Y de una manera indirecta, cuando la doctrina
se usa para agradar a los hombres, buscando los aplausos del mundo, haciendo alarde de agudeza y elocuencia, anhelando ganancias deshonestas. Termina diciendo Calvino que los falsos predicadores corrompen el uso de la doctrina, ya sea por lucro o por ambición, privando por completo de energía al Evangelio. El pastor que hemos mencionado, el pastor chino, Peter Wu, en su sermón ¿Cómo hueles a fragancia o hedor?, expresa que el aroma de Cristo es ofensivo para el público, para algunos cristianos. El aroma de Cristo es ofensivo para algunos cristianos. Y entonces los pastores, apóstoles, los predicadores, diluyen ese evangelio, como es ofensivo, lo diluyen y lo llevan a las calles y lo venden barato. Vean la forma de expresarse de este pastor. Que el aroma de Cristo puede ser ofensivo para el público y que algunos cristianos diluyen el evangelio, luego lo llevan a las calles y lo venden barato. Estas personas, dice este pastor, usan perfumes para cubrir el olor de Cristo con aromas agradables, para que ellos y su mensaje sean populares y aceptables, y que estas personas no son verdaderos siervos de Dios. Dios nos llama, nos advierte este pastor, a ser fieles y honestos, y no ser vendedores ambulantes de la palabra de Dios, tratando de ocultar o diluir su olor, sino hablando sinceramente de la palabra de Dios. Finalmente quiero citar a un conocido pastor estadounidense. Él se llama Sam Storm, de 73 años, y él escribe un artículo que se titula Oler bien a Dios. Este pastor afirma que cuando se da a conocer el mensaje del Evangelio, vean lo que dice este pastor, que cuando se da a conocer el mensaje del Evangelio, todos responden. No existe neutralidad. La indiferencia, dice, o la apatía son un mito. No creer, dice, en la buena noticia del Evangelio, no creer en la buena noticia de Cristo, es rechazarla. Pretender ignorarla es negarla. O estás entre los que se salvan, o estás entre los que se pierden. Y el pastor Stone sigue diciendo y enfatiza que somos una fragancia para Dios, aun cuando nuestro mensaje es rechazado. Mientras permanezcamos fieles en nuestra comisión, a nuestro llamado, olemos bien a Dios. Aunque nuestras multitudes sean pequeñas, dice este pastor, aunque nuestras multitudes sean pequeñas y la ofrenda insignificante, el éxito se mide por la fidelidad y no por el fruto. Hemos tenido éxito cuando predicamos a Jesús de manera verdadera y bíblica. Termina diciendo este pastor: ¿quieres oler bien a los ojos de Dios? Entonces sé fiel al Evangelio. Sé fiel a sus términos, articula sus promesas y no te rindas a la hora de declarar las consecuencias eternas que conlleva la negación de este Evangelio. Y que muchos, a los ojos de Dios, parecen pequeños a los ojos de los hombres, pero son gigantes a los ojos de Dios. Y voy terminando este mensaje. Un pastor norteamericano, Stephen Nicoletti, se llama él. Él escribe un artículo titulado El aroma de Cristo. Este pastor explica, vean esto con detenimiento,
este pastor explica que en el párrafo de Pablo, donde leemos, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, no está diciendo que él es un soldado triunfador, como a una primera lectura podría entenderse, sino un esclavo conquistado que es conducido a muerte y quien lo conduce es Dios, el general conquistador. Repito esto, esta frase, mas a Dios gracias, o esta oración, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre triunfo en Cristo Jesús de Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que él es un soldado, que él es un esclavo conquistado, no es un soldado triunfador, que es conducido a muerte y quien lo conduce es Dios, el general conquistador. Explica este pastor que el punto de Pablo es que Pablo ha sido completamente conquistado por Dios y que ahora está siendo conducido a su muerte, que Pablo es un sacrificio vivo puesto en exhibición pública que desprende, como es un esclavo conquistado por Dios, que desprende el aroma del sacrificio de Cristo y por eso da gracias a Dios. Añade este pastor, afirma este pastor Nicoletti, que el verdadero apóstol, el verdadero pastor, el verdadero predicador debe ser un cautivo que ha sido conquistado decisiva y públicamente por Dios y por lo tanto debe oler como Cristo, como una ofrenda, porque Él es una ofrenda sacrificial viva que se ofrece a Dios. Repito, esto es vital. Este es el Evangelio. El apóstol, dice este pastor, debe ser el apóstol, el pastor, el predicador, y todos, porque todos somos pastores, todos somos sacerdotes. Debe ser un cautivo que ha sido conquistado decisiva y públicamente por Dios y por lo tanto oler como Cristo, como una ofrenda sacrificial viva que se ofrece a Dios. Pero nos advierte este pastor que en nuestra cultura a muchos nos gustan los pastores y teólogos famosos. Valoramos mucho sus habilidades, su éxito. Y no buscamos nosotros a un pastor esclavo completamente conquistado por Dios, pero que sus vidas no huelen a Cristo, que no son sacrificios vivos, no son esclavos completamente conquistados por Dios. Pero nosotros buscamos ese tipo de pastores, ese tipo de apóstoles. Y finalmente este pastor Nicoletti nos exhorta, nos declara que cada uno de nosotros está llamado a vivir, cada uno está llamado a vivir como un esclavo, como un cautivo, como alguien que ha sido decisiva y públicamente conquistado por Dios. Y que cada uno de nosotros está llamado a vivir como un sacrificio vivo para Dios, emitiendo el aroma de Cristo con nuestras vidas, al entregarnos sacrificialmente por los demás. Y que nuestro objetivo como cristianos debería ser ayudar a otros cristianos que nos rodean a vivir como personas que sean cada vez más esclavos de Jesús, que se parezcan cada vez más a sacrificios vivos, y que este debería ser nuestro objetivo para nosotros mismos. Ser esclavos, totalmente esclavos de Jesucristo, ser sacrificios vivos. Y termino con esto. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, los hombres y mujeres que son olor fragante para Dios y para los que se salvan, y olor de muerte para los que se pierden, son aquellos que han muerto a sí mismos. Son aquellos que se presentan como sacrificio diario, como sacrificio vivo diario a Dios.
Son aquellos que pueden expresar, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como lo decía Pablo. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, podemos, los que me están oyendo, los que van a ver este mensaje, podemos expresar, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Somos realmente sacrificios vivos para Dios, puros. Hemos muerto a sí mismos. Estos son los que emiten un olor fragante para Dios, para los que se salvan y para los que no se salvan, para los incrédulos. Esos hombres y mujeres que han muerto a sí mismos, que se presentan diariamente como un sacrificio vivo, que dicen, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Justamente esos son los hombres y mujeres que son un olor fragante para Dios, que son un olor que a donde quiera que van, emiten el aroma de Cristo. Son esas mujeres y hombres que emiten un olor de vida para los que se salvan y un olor de muerte para los que no se salvan. Somos nosotros esas personas. Eso es ser cristiano. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristiano no es el que va a la iglesia no, es el que ha muerto a sí mismo, el que es un sacrificio vivo. Es bueno leer la Biblia, pero no es el que lee la Biblia y no es un sacrificio vivo. No es ni siquiera un pastor que no es un sacrificio vivo, sino son aquellos hombres y mujeres que pueden decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Podemos decir esto, mis amigos? Este es el Evangelio. Amén y amén.